A veces, la vida te muestra quién realmente está contigo, pero no lo hace con palabras bonitas ni con abrazos. Lo hace con silencio, con ausencias, con el sonido del teléfono que no suena y la comida que se enfría en una mesa vacía. Ese fue mi cumpleaños número 67, el primero desde que mi esposo murió, y el día en que finalmente vi con claridad lo que mis hijos pensaban de mí. Pensaban que era prescindible, que ya no importaba, que podían seguir con sus vidas sin mí, pero cometieron un error. Me subestimaron, y gracias a ese error, descubrí todo. Mi nombre es Dolores, aunque desde joven todos me llaman Doña Lola. Fui maestra por casi 40 años. Crié a 3 hijos sola durante buena parte de la vida porque su padre, aunque nunca nos dejó físicamente, siempre estuvo ausente emocionalmente. Después de enviudar hace un año, me prometí que haría lo posible por mantener a la familia unida. Por eso decidí organizar algo especial para mi cumpleaños. Nada ostentoso, solo nosotros, juntos, como antes, como cuando eran niños. Elegí la vieja cabaña de mis padres, la que está en el bosque de la Marquesa. Allí crecimos todos. Ahí celebrábamos los cumpleaños con carne asada, con juegos de mesa, con canciones desafinadas bajo las estrellas. Era el lugar donde todavía podía sentirme útil, querida, recordada. Preparé todo con días de anticipación. Limpié cada rincón. Compré cobijas nuevas por si hacía frío. Cociné yo misma la birria, como la que hacía mi abuela. Preparé arroz, tortillas recién hechas y mi famoso pastel de chocolate con cajeta. Organicé las sillas alrededor del fogón. Puse luces de batería en los árboles. Mandé mensajes con cariño al grupo de WhatsApp que comparto con mis hijos, Pablo, Julieta y Martín. Recuerden traer ropa abrigadora. Va a hacer frío. Yo llevo todo lo demás. Los quiero mucho, corazón rojo. Julieta solo respondió con un emoji de corazón. Pablo leyó el mensaje y no dijo nada. Martín puso, gracias, mamá. Te aviso si llegamos. Nada más. Me dije a mí misma que estaban ocupados, que llegarían, que cuando vieran todo lo que preparé, se sentirían conmovidos, que volveríamos a reír, que volveríamos a ser familia. Llegué a la cabaña el sábado a las 9 de la mañana. Encendí la chimenea, acomodé las cobijas, puse a enfriar las bebidas en una cubeta con hielo. Todo estaba listo a las 11. A esa hora siempre llegaban antes, cuando eran pequeños, corriendo del coche para abrazarme. A las 12, revisé el grupo, ningún mensaje nuevo. A la 1, llamé a Julieta. No contestó. Me dije que tal vez venían en camino. A las 2, Pablo me mandó un mensaje. Mamá, perdón. Se nos complicó salir. Lo celebramos otro día. ¿Sí? A las 2:30, Julieta me escribió. Emma tiene fiebre. Mejor no arriesgamos. Te llamo mañana. A las 3, Martín me envió una nota de voz. Ma, no voy a poder. Estoy con trabajo acumulado. Que te la pases bonito. Eso fue todo. 3 excusas, 3 rechazos, 3 abandonos, todos perfectamente escalonados, como si lo hubieran hablado antes, como si hubieran coordinado no venir. Me senté en una de las sillas del fogón. Encendí la leña, aunque no había nadie más. Me serví un plato, aunque no tenía con quién compartirlo. Comí en silencio, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas sin querer. Pensé en llamarles, en reclamarles, pero me quedé callada. Me daba vergüenza hasta conmigo misma. ¿Cómo pude pensar que les importaba? Me quedé allí sentada, viendo cómo el sol comenzaba a bajar detrás de los árboles. Pensé en guardar todo y regresar a casa, pero no podía. Me dolía, me ardía, me costaba respirar. Entonces lo escuché. Una bicicleta frenó con fuerza en la entrada de la cabaña. Me levanté, confundida. Vi la silueta de mi nieto Emiliano bajando a toda prisa, con la mochila colgando, el rostro sudado y los ojos llenos de urgencia. «Abuela», gritó. «Espérame, no te vayas». Corrió hacia mí como si algo se estuviera quemando. Lo abracé, sorprendida, y sentí cómo temblaba. Estaba agitado. «¿Estás bien?», le pregunté. Él solo negó con la cabeza. Abrió la mochila y sacó un sobrecolor café, sellado. «Esto es para ti», me dijo. Lo encontré escondido entre los cajones de mi mamá. «Es tuyo. Es de mi abuelo. Y no sé qué contiene.
pero creo que necesitas verlo. Tomé el sobre en mis manos. Estaba rígido, algo pesado. Mi nombre estaba escrito con la letra de mi esposo, Joaquín. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Por qué habría algo así en casa de Julieta? ¿Por qué no me lo había dado antes? No entiendo, mi amor. ¿Cuándo encontraste esto? Esta mañana. Mi mamá se fue al centro comercial con Emma. Estaba buscando mis audífonos y abrí el cajón equivocado. Cuando vi tu nombre, supe que no debía estar ahí. Lo metí en mi mochila y vine en cuanto pude. No le digas que vine, por favor. Si se entera, se va a enojar muchísimo. Emiliano tenía los ojos llenos de miedo, pero también de verdad. No estaba mintiendo. Lo supe, lo sentí. Me senté otra vez, con el sobre en las manos. Mis dedos temblaban. Lo abrí despacio, como si fuera a explotar. Dentro había una carta escrita a mano y una hoja doblada con lo que parecía una contraseña. En la carta, mi esposo decía que si algún día la encontraba, era porque las cosas salieron como temía. Me pedía que usara esa contraseña para acceder a su tableta vieja, la que siempre llevaba a todos lados y que se encontraba en nuestra casa, guardada en una caja en el armario. Decía que ahí había dejado la verdad, que confiara en él una última vez, que nuestros hijos ya no eran los mismos. Me quedé en silencio. Emiliano me miraba esperando una reacción, pero yo solo sentía algo romperse dentro. No entendía nada, y al mismo tiempo algo me decía que pronto iba a entenderlo todo. Hay verdades que no explotan de golpe, se filtran. Se cuelan por las grietas que uno ha ignorado durante años, y una vez que entran, ya no puede cerrarlas. Esa noche, mientras Emiliano dormía en el sofá de la cabaña, yo no pude pegar los ojos. Solo pensaba en esa carta, en la letra de Joaquín, en la palabra que escribió con tanta rabia contenida. Temía. ¿Qué temía mi esposo? ¿De qué me había querido proteger antes de morir? Y lo peor, ¿de quién? Volvimos a casa a la mañana siguiente. Emiliano no dijo mucho en el camino. Creo que tenía miedo de haberme metido en problemas, pero también miedo de que tuviera razón. Yo solo podía pensar en la tableta, esa que Joaquín llevaba a todas partes y que, después de su muerte, guardé sin tocar, como si conservarla intacta fuera la única forma de mantenerlo cerca. Subí al cuarto, abrí el closet y ahí estaba, envuelta en una bufanda suya, con la pantalla ya empolvada, como dormida. La conecté y esperé. Cuando encendió, me pidió una contraseña. Respiré hondo y tecleé lo que decía la hoja. Las mentiras salen. Sentí un nudo en el estómago mientras el dispositivo se desbloqueaba. Lo primero que apareció fue una carpeta en el escritorio que decía para D. Entré. Había videos, audios, fotos, documentos escaneados. Me temblaban las manos. Hice clic en el primer video. La imagen era borrosa al principio. Luego vi el rostro de Joaquín. Cansado, pálido, ya estaba enfermo en ese entonces. Pero sus ojos tenían esa intensidad que siempre me conmovía. Dela, si estás viendo esto, es porque no tuve tiempo de contártelo. Y porque nuestros hijos no son quienes crees que son. Su voz me atravesó como un cuchillo. Joaquín nunca fue dramático. Era directo, duro a veces, pero jamás hablaba mal de nuestros hijos. Que dijera eso significaba que había llegado al límite. Me quedé helada. Durante meses escuché conversaciones. A veces fingía dormir. A veces los grababa por accidente. Otras, no tanto por accidente. Hablaban de ti. Decían que estabas perdiendo la memoria, que ya no sabías manejar tus cuentas, que sería mejor que alguien de confianza tomara control de todo, de tus decisiones, de tus bienes. Apreté los dientes. ¿Cómo podían decir eso? Yo aún trabajaba con mis manualidades, manejaba, cocinaba. Estaba bien. ¿O no? Te estaban construyendo una jaula, Dela. Una jaula legal, para poder alegar que eras incompetente, y así quedarse con la casa, con tu pensión, con todo. Pablo incluso mencionó internarte preventivamente. Y Julieta, ella dijo que tú ya no eras útil, que criaste a todos, sí, pero que ahora les tocaba a ellos decidir por ti. Tuve que pausar el video. Me faltaba el aire. Me llevé la mano al pecho. No entendía cómo podían hablar de mí así. Yo que los cuidé, que me desvelé,
que vendí mis anillos para pagar la universidad de Julieta. ¿Era esa su forma de agradecer? Tomé agua, respiré hondo y seguí con el video. Joaquín hablaba lento, medido. Guardé pruebas, grabaciones, documentos, movimientos bancarios sospechosos. Sé que suena horrible, pero era necesario. Porque te amo. Porque no puedo irme de este mundo sabiendo que te van a tratar como una carga. El segundo archivo era un audio. Lo reproduje. Era una llamada entre mis 3 hijos. La reconocí al instante. ¿Y si lo dejamos para después de su cumpleaños?, decía Martín. No. Hay que hacerlo antes de que se le ocurra darnos otra sorpresa con su testamento, respondió Pablo. Ella ni se da cuenta de nada ya. Le dices cualquier cosa y te cree. Siempre fue ingenua, agregó Julieta, riendo. Me tapé la boca con la mano. ¿De verdad pensaban eso de mí? ¿Que era tonta? ¿Inútil? ¿Un obstáculo? Pasé a los documentos. Joaquín había hecho un nuevo testamento, firmado y sellado ante notario. En él dejaba todo a mi nombre. Todo. Pero además incluía una cláusula. Si alguno de los herederos intentaba declararme incapaz mental, perdía todo derecho a la herencia. Automáticamente, sin posibilidad de apelación. Me quedé sentada en la cama, con la tableta en las manos. Emiliano tocó la puerta con suavidad. «Abuela, ¿estás bien? Pasa, mi amor». Entró con cautela. Sus ojos buscaban alguna señal de enojo o reproche. En lugar de eso, lo abracé. Lloré en su hombro. No por tristeza, sino por alivio. Porque alguien me había amado lo suficiente como para pensar en todo, incluso después de morir. Tu abuelo nos protegió, le dije. Y tú también. Él solo me abrazó más fuerte. Y en ese momento supe algo con certeza. No todos los hijos merecen tu corazón. Pero a veces la vida te regala otra forma de familia. Una más honesta, más elegida, más verdadera. Y esta historia apenas estaba comenzando. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que tu silencio fue interpretado como debilidad? Cuando los que más deberían cuidarte te miran como un trámite pendiente, como una firma que necesitan, como una molestia con vencimiento. Esa madrugada sentí algo dentro de mí romperse definitivamente, pero no fue mi corazón, fue mi ingenuidad. Y cuando la ingenuidad muere, nace la claridad. Después de ver los documentos, apagué la tableta y me quedé en la oscuridad del cuarto. No quería llorar, no por ellos, no merecían mis lágrimas. Pensé en lo que vendría ahora. Si sabían que yo ya estaba enterada, ¿qué harían? ¿Lo negarían? ¿Se justificarían? ¿Apretarían más fuerte? Emiliano entró al cuarto en silencio, como si adivinara que no podía estar sola. Traía una taza de café, como las que me preparaba Joaquín. Se sentó frente a mí y esperó. No preguntó nada. Solo me miró con esos ojos suyos tan grandes, llenos de una mezcla de miedo y lealtad. ¿Tú sabías algo de esto antes?, le pregunté con voz baja. Dudó un momento. Luego asintió. Sospechaba. Escuché cosas, conversaciones entre mi mamá y mis tíos, pero no sabía que era tan grave. Solo sentía que algo no estaba bien. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? Porque pensé que no me ibas a creer, o que me iban a castigar si hablaba. Le tomé la mano. Estaba helada. Tenía razón. ¿Cuántas veces ignoré señales por no querer ver? Por no querer aceptar que mis hijos podían usarme. Emiliano bajó la voz. Hay otra cosa que debo decirte, abuela. Mi estómago se encogió. ¿Qué cosa? Yo no soy tu nieto biológico. Sentí un mareo. ¿Qué dices? Claro que lo eres. Tú eres hijo de Julieta. Él negó con la cabeza. No. Ella me adoptó cuando tenía 2 años, pero te dijo que era suyo, para que tú y el abuelo me aceptaran, para que los ayudaran económicamente. Me crió como si lo fuera, pero no lo soy. Me quedé sin palabras. Por un segundo sentí que el mundo daba vueltas. Me aferré a la orilla de la cama. ¿Estás seguro de eso? Encontré papeles. Acta de adopción. Mi nombre original era otro. Mi mamá biológica era una adolescente que no pudo cuidarme. Pero eso no cambia lo que siento por ti. Solo quería que supieras la verdad. Lo miré largo rato. Sentí como todo dentro de mí se desmoronaba, y al mismo tiempo algo se reconstruía. Emiliano, ese niño que había dormido en mis brazos, que me pedía que lo llevara al parque,
que me ayudaba a preparar galletas en Navidad, no tenía mi sangre, pero tenía mi amor. Y eso no era menos. Tú eres mi nieto, Emiliano. Tal vez no por sangre, pero sí por elección. Y eso vale más. Nos abrazamos. Y entonces comprendí. Julieta había usado a Emiliano como herramienta, como excusa, para manipularme, para mantenerme cerca, para seguir pidiéndome cosas. Pero él no sabía. Él también había sido usado. Volví a abrir la tableta. Había más carpetas, una con movimientos bancarios, otra con grabaciones. Escuché una donde Pablo le decía a Joaquín: «Papá, tú y mamá ya están grandes. ¿Para qué quieren tantas propiedades? Mejor que las administren personas más jóvenes. Nosotros podemos cuidarlos. Con todo respeto, pero ella ya no razona bien». Y Joaquín le respondía, firme: «Tu madre está más lúcida que tú. El problema es que tú no la escuchas». Lloré, pero esa vez de orgullo, porque Joaquín sí me había visto, hasta el final. Luego encontré otra carta. Esta no estaba dirigida a mí, sino al notario. En ella, Joaquín explicaba sus sospechas y pedía que el testamento alterno solo fuera revelado si yo o Emiliano sufríamos alguna amenaza o intento de coacción. Me levanté de la cama. «Tenemos que ir con ese notario. Hoy mismo. ¿Crees que sea seguro?», me preguntó Emiliano. «No lo sé, pero no me voy a quedar callada». «Ya no». Tomé la tableta, las cartas y las pruebas. Me puse el abrigo. Salimos sin hacer ruido. Afuera, el sol apenas se asomaba, pero dentro de mí ya había amanecido. Cuando llevas años callando para no incomodar, llega un momento en que la rabia ya no cabe en el pecho. Se convierte en impulso, en fuego, en decisión. Esa mañana, mientras manejábamos hacia la notaría con Emiliano a mi lado, yo ya no era la mujer débil que ellos pensaban. Era una madre traicionada y una mujer despierta. Nadie, ni siquiera mis propios hijos, iba a volver a hablar por mí. No otra vez. El tráfico era lento. La ciudad se despertaba. Los puestos de tamales, los niños rumbo a la escuela, los claxones impacientes. Todo parecía normal. Y sin embargo, para mí, el mundo se había fracturado. Lo que había creído por décadas, que tenía una familia sólida, que mis hijos me cuidaban, se había deshecho como azúcar bajo la lluvia. Emiliano me miraba de reojo, nervioso. «¿Y si no nos quieren recibir?» «Nos van a recibir», dije sin dudar. «Porque esto ya no es un asunto familiar. Es legal». La notaría estaba en la colonia Escandón. Un edificio discreto, sin lujos, pero con placas doradas y olor a papel viejo. Me anuncié con la recepcionista. Le dije que venía por instrucciones del licenciado Román Herrera. Ella revisó algo en su computadora y asintió de inmediato. «Sí, señora Dolores. El licenciado dejó un sobre para usted. Dijo que debía entregarse únicamente si venía con un joven llamado Emiliano». «¿Es él?» «Sí, es mi nieto». Nos hizo pasar a una oficina pequeña. Sobre el escritorio había un sobresellado con mi nombre escrito a mano. Lo tomé con cuidado. Estaba cerrado con cera, como en las películas antiguas. Rompí el sello. Dentro había varias hojas, una copia del testamento alterno y una carta firmada por Joaquín, con fecha de 8 meses antes de su muerte. Si estás leyendo esto, Dela, es porque intentaron tomar algo que no les pertenece. No sé si fue Pablo, Julieta, Martín o todos, pero confío en que tú y Emiliano ya saben la verdad. Este documento sustituye el testamento anterior. Todo lo que tenemos pasa a tu nombre. La casa, la cabaña, los ahorros. Todo. Si ellos intentan reclamar algo, quedarán fuera de la herencia de inmediato. El documento estaba notariado, sellado y con testigos, legalmente válido. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Joaquín había pensado en todo. Tristeza porque había tenido que hacerlo. Volteé a ver a Emiliano. Sus ojos estaban vidriosos. «¿Entonces ya no pueden hacerte daño?» «No», respondí. «Ahora, si intentan mover un dedo, perderán todo». Guardé los papeles en mi bolso. Agradecí a la recepcionista y salimos. Caminamos en silencio unas cuadras hasta llegar a una cafetería. Pedí un café de olla. Emiliano pidió chocolate caliente. «¿Qué vas a hacer ahora, abuela?» Lo pensé un momento. Podía confrontarlos.
Ir a sus casas, gritarles, escupirles la verdad. Pero no, eso sería rebajarme. Lo que merecían no era mi furia, era mi distancia. Voy a desaparecer de sus vidas, dije finalmente. No como castigo, como protección. Para mí. Emiliano bajó la mirada. ¿Y si ellos se dan cuenta de que yo fui quien te lo dijo todo? Que se den cuenta. Ya es hora de que aprendan que la verdad no se esconde eternamente. Regresamos a casa. Me senté frente al escritorio de Joaquín. Acaricié su vieja pluma. Recordé su voz, su forma de mirarme cuando sabía que algo me dolía aunque yo lo negara. Escribí 3 cartas, una para cada uno de mis hijos, breves, sin insultos, sin reproches, solo la verdad. Sé lo que planeaban. Vi las grabaciones. Leí los documentos. Joaquín me protegió. Y tú, en cambio, me traicionaste. No me busques. No me llames. No me expliques. Esto ya no tiene regreso. Las firmé con mano firme. Las metí en sobres blancos. Las dejé sobre la mesa. No tenía intención de enviarlas, pero necesitaba escribirlas. Para mí, para dejarlo salir. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. Sin pesadillas, sin sobresaltos. Desperté con el canto de los pájaros. Y por primera vez no sentí miedo. Solo fuerza. Pensé que ya lo había visto todo, pero aún me faltaba entender de lo que son capaces cuando sienten que se les escapa el control. Lo supe cuando tocaron la puerta de mi casa a las 8 de la noche. No era una visita cualquiera. Era una emboscada disfrazada de preocupación. Estaban ahí los 3, Pablo, Julieta y Martín, juntos, coordinados, como en los audios. Pero esta vez yo ya no era la misma. Y ellos lo sabían. Lo veían en mi cara. Mamá, necesitamos hablar contigo, dijo Pablo, con ese tono suave que usa cuando quiere manipular sin levantar sospechas. Los dejé entrar, no por cortesía, sino porque quería mirarles la cara cuando mintieran. Se sentaron en la sala, como si todo fuera normal, como si no me hubieran abandonado en mi cumpleaños, como si no hubiera descubierto cada una de sus mentiras. Julieta fue la primera en hablar. Nos preocupas, mamá. Has estado muy callada últimamente. No respondes los mensajes. Emiliano no ha ido a la escuela desde el lunes. ¿Todo está bien? Fingí no mirarla directamente. Tomé asiento frente a ellos, con la taza de té que me había preparado antes de que tocaran. La apoyé con cuidado sobre el platito. Levanté la vista. ¿Saben qué es lo más irónico de todo? Dije sin expresión. Que justo ahora les preocupan cosas que llevan años ignorando. Los 3 se quedaron en silencio. Martín tragó saliva. Pablo cruzó los brazos. Mamá, ¿a qué te refieres? A todo, Pablo. A lo que dijeron sobre mí. A lo que planearon. A lo que fingieron. Al testamento. A las grabaciones. A Emiliano. Julieta parpadeó. Su rostro perdió el color. ¿Qué grabaciones? Las que tu padre guardó. Las llamadas. Las reuniones. Las veces que hablaron de declararme incompetente, las veces que dijeron que ya no pensaba bien, las veces que se rieron de mí. Martín se levantó, nervioso. ¿No sabes lo que estás diciendo, mamá? ¿No? ¿Entonces por qué están tan pálidos? El silencio fue brutal. Se miraron entre ellos. Nadie sabía qué decir. Nadie negó nada. Pablo fue el único que intentó recuperar el control. Mamá, esto es un malentendido. Solo queríamos ayudarte. Te veías cansada, distraída. A veces repetías cosas. Me reí. Una risa seca. Cansada, pero no débil. No, Pablo. Ustedes no querían ayudarme. Querían despojarme. Y lo peor es que ni siquiera tuvieron la decencia de hacerlo de frente. Julieta se levantó también. La voz le temblaba. Mamá, por favor. Esto no tiene que terminar así. Somos tu familia. Siempre hemos estado para ti. ¿Estuviste para mí cuando te escribí en mi cumpleaños y no apareciste? ¿Cuándo cociné para ustedes con todo mi amor y me dejaron sola? ¿Estuviste para mí cuando usaste a Emiliano como herramienta? Ella bajó la mirada. No dijo nada. Ya no tienen que fingir. Sé todo. Incluso que Emiliano no es mi nieto biológico. Pero ¿saben qué? Eso no cambia nada. Porque él vino por su cuenta. Porque me dijo la verdad. Porque arriesgó todo por cuidarme. Y ustedes
Ustedes solo vinieron cuando sintieron que perdían el dinero. Martín rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Nos vas a desheredar? Me incliné hacia adelante, mis ojos clavados en los suyos. Ya lo están. El testamento nuevo es legal, sellado, protegido, y tiene una cláusula que les quita a todos si intentan hacer justo lo que están haciendo ahora. La cara de Pablo cambió. Ya no era el hijo preocupado, era el hombre furioso. Eso es injusto. Nosotros somos tus hijos. No, ustedes fueron mis hijos. Ahora son 3 adultos que tomaron decisiones. Y toda decisión tiene consecuencias. Se quedaron unos segundos más en silencio. Luego Pablo tomó las llaves. Se levantó con fuerza. No hemos terminado con esto. Yo sí, respondí sin titubear. Salieron uno a uno. Ninguno se despidió. Cuando la puerta se cerró, respiré hondo. Mis piernas temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa. Era ese momento exacto en que sabes que ya no tienes nada que perder. Solo por delante lo que tú decidas construir. Emiliano bajó las escaleras. Me abrazó sin decir palabra. Y por primera vez, no sentí que estaba sola. Pensé que alejarlos de mi vida sería el final del problema, pero solo fue el inicio de una nueva forma de violencia, el silencio cargado de amenazas. Los días siguientes a su visita no hubo mensajes dulces ni llamadas de arrepentimiento, solo señales frías, calculadas, como cuando vi un coche desconocido estacionado frente a mi casa durante horas, o cuando una carta sin remitente llegó con una advertencia disfrazada de amabilidad. Sabía que no iban a rendirse tan fácil, porque no querían a su madre, querían lo que su madre tenía. Emiliano lo notó antes que yo. Se volvió más callado, más alerta. Un día lo encontré revisando las cerraduras de todas las ventanas. Me dijo que había visto a Pablo afuera, dentro de un auto, hablando por teléfono y apuntando hacia la casa. ¿Estás seguro que era él? No tengo duda, abuela. Y no estaba solo. Martín iba con él. Sentí que me hervía la sangre. ¿Tan bajo podían caer? Después de todo lo que sabían, ¿seguían insistiendo? Esa noche no pude dormir. Me acosté con la tableta al lado, como si fuera un escudo. Revisé otra vez los archivos que Joaquín había dejado. Había una carpeta que no había abierto antes. Se llamaba Plan B. Dudé. Luego hice clic. Adentro, encontré copias de movimientos bancarios, correos electrónicos, una transcripción de una reunión. Joaquín la había grabado en secreto. Era una conversación entre él y el licenciado Herrera, el mismo notario que me entregó el testamento. Joaquín, decía el abogado, si llegaran a intentar un recurso legal contra su esposa, la ley exige pruebas contundentes. Pero si usted me autoriza, puedo establecer una cláusula de bloqueo total en caso de cualquier intento de tutela. ¿Qué implica eso? Preguntaba mi esposo. Que si cualquiera de sus hijos intenta declarar a su esposa como incapaz mental, todos los bienes pasan a manos de un fideicomiso neutral hasta que el juez dictamine. Pero eso puede tardar años. Y mientras tanto, ellos no podrán tocar ni un solo peso. Joaquín firmaba al final del documento. Volví a leerlo 3 veces. Entendí entonces lo que había hecho. Me había blindado. Había visto venir todo, cada paso, cada movimiento, y había dejado sembradas las defensas necesarias para que no pudieran quitarme lo que me correspondía. Al día siguiente, fui a la notaría de nuevo. Llevé todos los documentos conmigo. El abogado Herrera ya no estaba, pero su asistente me atendió con todo respeto. Le mostré lo que tenía. Ella revisó cada hoja con detenimiento. Señora Dolores, su esposo fue muy meticuloso. Lo que aquí está firmado y notariado tiene validez total. Nadie puede reclamarle nada sin activar las penalidades que él mismo dejó estipuladas. Y si alguno de sus hijos intenta mover acciones legales, el fideicomiso se activa automáticamente. ¿Eso significa que no pueden tocar nada? Exacto. Y usted conserva el control total mientras no haya dictamen judicial en su contra. Pero, viendo su lucidez, eso no pasará jamás. Salí de ahí con un peso menos, no por lo legal, sino porque por primera vez me sentí verdaderamente protegida. No sola, no desamparada. Joaquín me cuidaba, aún desde la tumba, pero como suele pasar, la paz no duró mucho. Esa misma tarde, mientras Emiliano regaba las plantas del patio, lo vi detenerse. Luego entró rápido. Abuela,
necesitas ver esto. Me entregó su celular. Era una publicación en redes sociales. Una cuenta anónima con una sola imagen. Una foto mía, saliendo del mercado, con el texto «Debemos dejar a los adultos mayores manejar su dinero sin supervisión». Había más. Comentarios falsos. Insinuaciones. Todo apuntando a que yo era una mujer senil, manipulada por alguien. Estaban tratando de ensuciar mi imagen públicamente, como si estuvieran preparando el terreno para hacerme ver como incapaz. Me temblaron las manos, pero no de miedo, de indignación. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Emiliano. Lo que cualquier mujer digna hace cuando la quieren arrinconar. No correr, avanzar. Y ese fue el momento en que supe que mi historia, lejos de terminar, apenas empezaba a tomar fuerza. No sabía que el intento de robarte la dignidad podía ser tan silencioso, tan disfrazado de preocupación. Pensé que la maldad de mis hijos ya había mostrado su peor cara, pero estaba equivocada. No basta con quitarte el dinero, quieren también el control de tu historia, hacerte pasar por loca, por senil, por alguien que inventa dolores y exagera traiciones. Eso es lo más cruel, que quieran enterrarte viva mientras aún puedes defenderte. Después de la publicación anónima, comenzaron a aparecer mensajes extraños en mis redes. Cuentas falsas, comentarios con doble sentido. Algunos preguntaban si estaba bien, otros sugerían que estaba siendo manipulada por alguien cercano. Las indirectas eran evidentes. Estaban armando una narrativa para que, si llegaban a iniciar un proceso legal en mi contra, ya existiera una sombra de duda sobre mi salud mental. Le mostré a Emiliano todo. Él, furioso, quiso responderles, pero lo detuve. Eso es justo lo que quieren. Que perdamos la calma. Que parezca que no tenemos equilibrio. ¿Entonces te vas a quedar callada? No, mi amor. Voy a hacer algo mucho mejor. Vamos a adelantarnos. Llamé a la psicóloga que me había atendido hace 2 años, cuando Joaquín falleció. Le pedí una cita urgente. Me recibió al día siguiente. Le conté todo. Desde el cumpleaños hasta la carta de Joaquín. Desde las grabaciones hasta los ataques recientes en redes. ¿Tú crees que estoy perdiendo la razón?, le pregunté, con una media sonrisa. Ella se rió con ternura. Doña Dolores, usted está más clara que muchas personas de 30 años. No solo no hay signos de deterioro, hay fuerza emocional y lucidez. Le pedí que hiciera un informe formal. Evaluación completa. Legalmente válida. Quería dejar constancia médica de mi estado actual. No porque tuviera dudas, sino porque sabía que mis hijos harían hasta lo imposible por arrebatarme lo poco que quedaba en mis manos. El informe fue contundente. No hay evidencia de deterioro cognitivo. Paciente orientada, con pensamiento lógico, memoria intacta y juicio claro. Capaz de tomar decisiones personales, financieras y legales sin supervisión. Guardé ese documento como si fuera oro. Y luego hice algo que nunca pensé que haría. Grabé un video. Me senté en mi sala, con la luz natural entrando por la ventana, y hablé a cámara como si estuviera frente al espejo. Soy Dolores, madre de 3 hijos adultos. Durante años creí que darlo todo me hacía buena madre. Hoy entiendo que también me hizo vulnerable. Este video es para decir que estoy en pleno uso de mis facultades, que estoy cansada de que intenten pintarme como débil, cuando lo único que he hecho es sobrevivir con dignidad. No lo publiqué, todavía no, pero lo guardé, porque sabía que llegaría el momento, y no iba a dejar que mi historia fuera contada por bocas que no me aman. Esa misma tarde, recibí una carta del despacho de abogados de Pablo. Formal, fría. Decía que con preocupación por mi estado emocional solicitaban una evaluación judicial para determinar si estaba en condiciones de seguir administrando mis bienes, que lo hacían por mi bienestar. Emiliano la leyó conmigo. Apretó los puños. ¿Vas a responderles? Claro que sí. Llamé a la licenciada Fabiola Méndez, una abogada recomendada por la psicóloga. Le conté todo. Le mostré los documentos, las grabaciones, las cartas. Escuchó en silencio. Luego me miró fijamente. Usted no necesita que la defiendan. Usted necesita que alguien la acompañe mientras gana sola. Y aceptó llevar el caso. Redactamos la respuesta formal. Incluimos el informe médico, las pruebas del intento de manipulación y la copia del testamento con la cláusula de anulación automática para quien intentara declarar mi incompetencia. En menos de una semana,
Recibimos un correo. Los abogados de Pablo retiraban la solicitud. Decían que había sido un malentendido, que se retractaban de cualquier insinuación, que no tenían intenciones legales, por ahora. Por ahora. Esas dos palabras se quedaron rebotando en mi cabeza como una amenaza disfrazada. Sabía que esto no había terminado. Sabía que estaban esperando que yo bajara la guardia. Pero lo que no sabían es que ahora, por fin, yo estaba lista. Hay batallas que no se ganan con gritos, ni con fuerza, sino con paciencia. Y con documentos. Cuando tus propios hijos se convierten en adversarios legales, te das cuenta que ya no hay vuelta atrás. Ya no es tristeza, ya no es decepción. Es estrategia. Y aunque duela, también da poder. Porque el momento en que dejas de esperar amor, es el momento en que te haces libre. Después de que retiraron la demanda, me esperé en silencio. No respondí. No los busqué. No publiqué nada. Solo observé. Porque ellos creían que el miedo me haría retroceder. Pero lo que no sabían era que no estaba huyendo. Estaba preparando mi salida. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza con Emiliano, le pregunté algo que había estado rondándome por semanas. ¿Qué pasaría si nos fuéramos? Si simplemente dejáramos esta ciudad atrás. Me miró con esos ojos que siempre han visto más de lo que digo. ¿Quieres huir, abuela? No, quiero respirar. Decidimos irnos a la cabaña, la vieja propiedad familiar en Valle de Bravo, la misma donde pasábamos los veranos cuando ellos todavía me llamaban mamá con amor, la misma que, según el Nuevo Testamento, me pertenecía por completo. Hacía años que no iba. La habían dejado vacía, casi olvidada, pero para mí siempre fue un lugar sagrado. Empacamos lo esencial. Dejé una carta con la abogada, autorizándola a representarme en todo. Cerré la casa, apagué el celular, y por primera vez en meses me sentí liviana. La cabaña estaba polvorienta, pero fuerte, como yo, aún en pie, aún resistiendo. Emiliano limpió los cristales, yo sacudí los muebles. Abrimos ventanas, entró la luz, y con la luz llegó algo que ya había olvidado, la calma. Los días pasaban con ritmo lento, sin notificaciones, sin correos, sin abogados. Cocinábamos juntos. Le enseñé a hacer tortillas de harina. Me leía en voz alta mientras tejía. Paseábamos por el lago. Era una vida sencilla, pero no era una fuga. Era una reconstrucción. Una tarde, encontré una caja escondida bajo el piso del estudio. Joaquín la había dejado ahí. Dentro había fotos antiguas, una botella de vino tinto con una etiqueta que decía «Para cuando estés libre» y otra carta. Dela, si llegas a esta caja, significa que elegiste el silencio sobre el escándalo, que elegiste la paz sobre la guerra. Y eso me hace sentir orgulloso. Nunca quise que pelearas por mí. Solo quise que volvieras a respirar sin miedo. Este lugar es tuyo. Hazlo nacer otra vez. Lloré, pero no con tristeza. Era una de esas lágrimas que limpian, que sueltan, que cierran. Emiliano me abrazó sin preguntar qué había leído. Lo sabía. Él también lo sentía. Al día siguiente, comenzó a dibujar planos, bocetos, ideas. Me dijo que quería transformar la cabaña sin cambiar su alma, hacerla más habitable, más nuestra. Y lo logró. Pintamos, reparamos tejas, plantamos flores, rehicimos el porche, lo convertimos en hogar. Una mañana recibí una carta, no de mis hijos, sino del despacho de Joaquín. Habían pasado 6 meses desde su fallecimiento, y según el documento, ahora se activaba la última parte del fideicomiso, una donación automática en mi nombre a 3 causas que él y yo siempre apoyamos: el centro de alfabetización, el refugio de mujeres y una clínica rural. Me quedé sin palabras. Joaquín no solo me había protegido, también había querido que dejara una huella, y lo hizo con elegancia, sin estruendo, como él era. Volteé a ver a Emiliano, que estaba pintando el marco de una ventana. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, le dije. ¿Qué? Que nunca imaginé que este capítulo de mi vida empezaría después de todo lo perdido. Y sin embargo, aquí estoy. Y no necesitaba más. La ironía de sanar es que, cuando por fin te sientes en paz, es justo cuando quienes te hicieron daño intentan volver. No por amor, no por remordimiento,
Vuelven porque no entienden cómo pudiste seguir adelante sin ellos. Porque no soportan que los hayas soltado sin escándalo, sin rogarles nada. Porque tu silencio les duele más que cualquier grito. La carta llegó un lunes. No traía remitente, pero reconocí la letra de Julieta desde que vi la primera palabra. Mamá. Esa palabra, tan pesada ahora, tantos años significó ternura, y ahora solo era el eco de una herida. La leí entera. Decía que me extrañaban, que habían actuado por miedo, que nunca quisieron lastimarme, que Emiliano me estaba usando, que yo no entendía lo peligroso que era alejarse de la familia. Y al final, un renglón subrayado con rabia. No puedes reemplazarnos con un nieto que ni siquiera es tu sangre. Me dolió, no por lo que decía, sino por lo que confirmaba, que nunca me vieron, que solo se miraban a sí mismos. No respondí. Quemé la carta en la chimenea. El fuego la devoró rápido, como si también estuviera harta de ese discurso. Emiliano me abrazó esa noche sin hacer preguntas. Ya se había vuelto costumbre. Cuando me notaba en silencio, simplemente se sentaba a mi lado. A veces, eso era todo lo que necesitaba, que alguien no me pidiera explicaciones. Los días siguientes llegaron más intentos. Una visita de Pablo al pueblo, preguntando a los vecinos si la señora Dolores sigue en sus cabales. Un correo de Martín, ofreciéndose a llevarme de regreso a casa. Hasta un intento de Emma, mi nieta más chica, de llamarme por videollamada. No le contesté, no por ella, sino porque sabía que la estaban usando. Mi abogada me lo había advertido, que cuando fallan las amenazas, vendrán las lágrimas, y si no consiguen lo que quieren, apelarán a la culpa. Pero ya no más. Una tarde, Emiliano me llevó al terreno vacío que estaba junto a la cabaña. Me dijo que Joaquín lo había comprado en secreto hacía años. Me mostró los papeles. También encontró una nota, escrita en una hoja vieja. Tal vez algún día construyas algo aquí. Algo tuyo, solo tuyo. Y así lo hicimos. No una mansión, no una casa de revista, una pequeña casita de huéspedes, como esas que aparecen en las novelas, con ventanales grandes, mucha madera y un estudio para Emiliano. La diseñamos entre los dos, ladrillo por ladrillo, pintura por pintura. Él lo dibujaba, yo le daba ideas, y mientras poníamos cada tabla, cada clavo, sentía que reparábamos algo más profundo, algo que ellos me habían quitado sin tocar, el derecho a imaginar futuro. Pasaron los meses. Emiliano terminó la preparatoria en línea. Lo aceptaron en una escuela de diseño en la ciudad, pero decidió postergar su ingreso un semestre para terminar la construcción. Nunca le pedí que se quedara. Nunca se lo insinué. Fue su decisión. Un día, mientras colgábamos cortinas nuevas en la cabaña, me dijo algo que aún me acompaña. Abuela, si tú no me hubieras recibido como tuyo, yo sería otra persona. Y si tú no hubieras venido ese día, yo ya no estaría aquí. Nos quedamos en silencio. No hizo falta decir más. Y entonces lo entendí todo. Que hay hijos que vienen de tu cuerpo y otros que llegan por destino. Que hay familias que se rompen y otras que se construyen después. Y que a veces, para renacer, hay que dejar de explicar tu dolor y empezar a vivir en tu verdad. Nunca creí que un final pudiera sentirse como un comienzo. Pero ahí estaba yo, sentada en el porche, viendo el amanecer reflejarse sobre el lago, con una taza de café caliente en las manos y sin una sola culpa encima. Porque había aprendido algo que me tomó toda la vida entender. No hay paz más profunda que la de haber elegido tu propia dignidad por encima del cariño condicionado. Emiliano salió de la casita nueva, despeinado, descalzo y con los ojos aún hinchados de dormir. Me sonrió como si todos los días fueran regalos. Y en realidad lo eran. Desde que me liberé del control disfrazado de amor, cada minuto tenía otro peso. Uno más ligero, más honesto, más mío. Ese día se cumplía un año exacto desde que me senté sola frente a una mesa vacía, esperando a unos hijos que nunca llegaron. Y aunque me costaba admitirlo, en el fondo les agradecía. Porque sin su abandono, jamás habría descubierto de qué estaba hecha, ni quién era realmente mi familia. Emiliano se sentó a mi lado. ¿Estás bien, abuela? Estoy en paz. ¿Los extrañas? Pensé la respuesta con calma. No, extraño la idea que tenía de ellos, pero esa idea ya no existe.
Y yo tampoco soy la misma. En ese momento, sonó mi celular. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Era Amanda, la hija del notario que había manejado los asuntos de Joaquín. Señora Dolores, disculpe que la moleste. Solo quería informarle que hoy se ejecutó el último deseo legal de su esposo. Se hizo la donación oficial en su nombre, como él lo indicó. Me quedé en silencio. ¿Qué donación? 200,000 pesos, divididos entre 3 organizaciones, la clínica rural, el albergue de mujeres y el centro comunitario de alfabetización. Su esposo pidió que el dinero saliera a nombre suyo, para que el mundo sepa que Dolores no solo fue buena madre, fue una mujer que dejó huella. Me temblaron las manos. Colgué. Cerré los ojos y sentí que el viento del bosque me abrazaba como él lo hacía. Joaquín, siempre un paso adelante, siempre cuidándome, incluso ahora. ¿Qué pasó? Preguntó Emiliano. Tu abuelo me regaló algo más, un legado con mi nombre. Esa tarde preparamos una comida especial. Invitamos a los pocos vecinos que habíamos conocido. Margaret, la mujer mayor de la casa de enfrente. Tomás, el joven que ayudó a instalar los paneles solares. Clara, la bibliotecaria jubilada que traía pan recién horneado. Todos llegaron con algo en las manos, y con algo más importante, con tiempo y ganas de estar. Éramos pocos, pero éramos verdaderos. Comimos en el porche, brindamos por lo nuevo, por lo ganado, por lo perdido. Emiliano, tímido como siempre, sacó un cuaderno y les mostró los planos de lo que quería hacer con el terreno, un pequeño taller de arte abierto para el pueblo, un lugar donde los niños pudieran pintar, dibujar, imaginar. Quiero que este sea un espacio para los que no tuvieron abuelas como la mía, dijo, con la voz quebrada. Y yo sentí que todo había valido la pena. Cuando todos se fueron, me quedé sola un momento. Tomé la última carta de Joaquín, la que había guardado para este día. La abrí con manos serenas. Si llegaste hasta aquí, Dela, es porque lograste lo que más deseaba, una vida sin miedo, una vida donde tu valor no dependa de los demás, donde puedas ser tú sin deberte a nadie. Estoy orgulloso de ti. Donde sea que estés sentada ahora, espero que sonrías, porque yo estoy sonriendo contigo. Y sí, sonreí. Miré a Emiliano pintar en el porche, con el atardecer iluminando su rostro. Miré mi reflejo en la ventana. Más arrugas, sí, pero también más firmeza, más luz en los ojos. No sé si algún día mis hijos entenderán todo lo que hicieron, o si lo lamentarán, pero eso ya no es mi problema. No vivo esperando disculpas, vivo agradeciendo cada elección que me trajo hasta aquí. Y si tú llegaste hasta este punto de mi historia, gracias, porque quizás también tengas algo que soltar, o alguien que soltar. Y si es así, deseo que encuentres la fuerza que yo encontré, una que no vino de gritar, ni de vengarme, sino de caminar hacia mí misma, sin mirar atrás. Y si alguna vez te preguntan qué pasó con la señora que sus hijos abandonaron, diles la verdad, que renació,